Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Maga Cocreas, MAHGA-Cocreas, todo junto. Así me encuentran en el Instagram. Y hoy quería dejarles un nuevo episodio del podcast que lo voy a nombrar Paralelos 2 porque sentí la necesidad de dejarles un poquito más de info de esto para que se entienda un poco mejor. Bueno, empiezo. Partimos de que esta realidad es mental. Esto es lo que trabajamos con la ley de asunción, que es una ley que opera siempre, una ley de conciencia. Algunos le dicen la ley de la verdad, porque lo que yo hago es afirmar mi verdad, pase lo que pase en la 3D, hasta que esa verdad se manifieste y yo la pueda ver con mis ojos físicos. Pero bueno, es una ley, es como la ley de la gravedad. Es una ley universal, digamos, funciona siempre, aunque yo crea o no crea. Lo que se hace cuando empezamos a trabajar con ley de asunción, programación mental, principios de física cuántica, es empezar a hacerlo de manera consciente, a usar esa ley a favor, aprovecharla a favor de uno y de lo que quiere experimentar en esta 3D, y bueno, y dejar de ser víctima de las circunstancias y pasar a ser creador, creadora de la realidad. Pero bueno, no es eso lo que les quería hablar hoy, sino de los paralelos. Solamente hago esta pequeña introducción para hablar de esto de que esta realidad o esta experiencia más que realidad es mental. Es como si nuestra mente fuese la cocina donde yo voy poniendo todos los ingredientes para crear la realidad que quiero experimentar con mis ojos físicos. Pero todo se cocina ahí en la mente. Les quería hablar un poquito de la cuarta dimensión y la tercera dimensión, porque en el podcast anterior di esos datos y por ahí no todo el mundo lo sabe, o quizás lo han leído pero no lo tienen tan claro, y por ahí lo quería dejar como un poquito más accesible. Todo lo que experimentamos en la 3D antes pasó por la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión sería el plano mental, que es todo lo que pasa por nuestra mente está en esa dimensión, en esa cuarta dimensión. Todo lo que hacemos a nivel mental está en la cuarta dimensión. Y la tercera dimensión sería esto, la materia, lo que experimentamos con los ojos físicos. En esa cuarta dimensión están todas las infinidades de posibilidades, como les decía en el podcast anterior, toda la infinidad de posibilidades de versiones mías, de versiones de los otros. Cuando yo digo que esa otra persona es de determinada manera, en realidad no es que esa persona es así. Yo estoy escogiendo a nivel mental, estoy escogiendo ver solo esa faceta de esa persona. O sea, estoy escogiendo en esta 3D, o sea, estoy escogiendo en la cuarta dimensión, en realidad a nivel mental, ver en la 3D esa versión de esa persona. Es como si bajara esa versión a la 3D. La elijo a nivel mental. Cuando yo quiero escoger un paralelo, quiero decir, o sea, quiero escoger experimentar una realidad paralela. Por ejemplo, estoy viviendo esta experiencia y no me gusta mucho lo que estoy viviendo y quiero pasar a vivir otra cosa. Lo que yo creo, recomiendo y he experimentado es ir a la mente. ¿Qué es ir a la mente? Es ir al mundo de la imaginación, de los pensamientos. Y trabajando en mi mente, primero elijo la realidad que quiero vivir. Y luego empiezo a trabajar a nivel mental para ir acercándome a ese paralelo, para que mi conciencia vaya haciendo foco ahí hasta que lo pueda ver con mis ojos físicos. A nivel práctico, ¿cómo es esto? Yo lo que debo hacer para poder saltar cuánticamente de un paralelo a otro es comenzar primero a afirmar mi nueva realidad. Las afirmaciones, como les venía diciendo ya hace rato, son pensamientos, son mis nuevos pensamientos. Los pensamientos predominantes son los que van a crear la realidad, porque son los que van a formar las creencias, y esta realidad es una realidad mental donde vemos
lo que creemos. Aquello en lo que creemos es lo que vamos a ver con nuestros ojos físicos. Entonces yo lo que tengo que hacer primero, una vez que escogí esta realidad que yo quiero vivir, por ejemplo la realidad en la que tal cosa se me cumplió, primero tengo que afirmar como si esa realidad, como si esa experiencia ya está sucediendo. Por ejemplo, quiero una mejor condición laboral. Entonces empiezo a afirmar, mi situación laboral es perfecta. Ahí estoy escogiendo un paralelo donde mi situación laboral es perfecta. No tengo que hacer nada en mi realidad física. No es que tengo que ir a hablar con mi jefe, discutir en el trabajo. No tengo que hacer nada de eso. Lo único que tengo que hacer es ir a mi mente, tomarme tiempos en el día para ir a mi mente y a través de afirmaciones, que las afirmaciones son pensamientos, empiezo a introducir mis nuevos pensamientos. Mi realidad laboral es un éxito, ese es mi nuevo pensamiento. Afirmo. Esa afirmación inevitablemente va a generar una imagen mental, o sea, una visualización, algo imaginario, algo en mi mente. Va a generar una nueva imagen mental. Cuando yo diga mi situación laboral es perfecta, seguramente en mi mente se van a construir imágenes que representan eso. Me voy a ver yo ahí trabajando, haciendo lo que yo quiero, cobrando el sueldo que quiero, disfrutando de mis ingresos económicos, sintiéndome en paz, me veré alegre. Voy a tener una serie de imágenes mentales. La imaginación, la visualización. Y otra cosa que yo recomiendo mucho para poder acercarse al paralelo que están asumiendo, eligiendo, es actuar como si ya esa realidad existiera. En mi día a día, en mi 3D, yo actúo como si esa realidad ya existiera. Estos días estuve pensando mucho que cuando nosotros éramos niños, no sé si todos tuvieron este tipo de infancia, ¿no? Pero siempre imaginábamos cosas de niños. Vivíamos más en el mundo de la imaginación que en el de la realidad. Pero bueno, hay una serie de situaciones que vamos viviendo a medida que crecemos, que nos van como introduciendo esta creencia de, porque todo es creencia, todo se construye de creencias, esta creencia de no hueles tanto, no estés tanto en la imaginación, eso no es real, ser realista, vivir en la realidad, estás en las nubes, este tipo de cosas. Y eso empieza a hacer que esa naturaleza imaginativa que tenemos cuando somos niños se vaya como aplacando y cada vez nos volvamos más realistas, entre comillas. Esa actividad de imaginación que tenemos cuando somos niños es la que, para poder asumir un paralelo diferente, una realidad diferente, para poder escogerle y hacer ese salto a esa realidad paralela donde eso que estoy asumiendo se cumple, tengo que volver a esa imaginación de niño, de niña, esa imaginación, esa actividad mental que teníamos cuando éramos niños. Permitirme eso, permitirme esa actividad de imaginación, permitírmela. A veces, depende cómo haya sido la educación de cada persona, esto requiere dejar de lado estas creencias que pueden aparecer en el momento que estoy imaginando, en forma de voces que nos dicen, no vivas en las nubes, volvé a la realidad, esa no es tu realidad, esa es la mente consciente, haciéndonos desistir de nuestro proceso de asunción. Entonces todas estas voces que escuchamos, que nos dicen, no, eso no lo hagas, eso es ser iluso, vivir en la imaginación no es de adultos. Bueno, todo ese tipo de creencias hay que desterrarlas para poder trabajar en la ley de asunción, porque si no, no lo vamos a poder hacer, nos vamos a sentir incómodos cuando estemos practicando esto. Entonces hay que sacar esas creencias de lado, es como empezar a trabajar en un nuevo paradigma, en donde lo que tiene poder y tiene importancia es la imaginación. Y luego la 3D, esa realidad a la que le dan tanto poder, va a reflejar eso que yo estuve imaginando, que yo estuve trabajando en mi mente. Todo lo que yo haya estado trabajando en mi mente se va a ver reflejado en la realidad 3D. ¿Cuándo? Cuando haga el salto de un paralelo a otro. Es como que cuando uno empieza a trabajar en la mente, escogiendo un paralelo donde eso se cumplió, esa versión de mí donde yo ya estoy experimentando tal cosa, estoy como haciéndole cosquillas a ese paralelo.
Entonces empiezo a verlo de eso que ustedes les dicen como señales, que yo les decía, no suele pasar esto de las señales. Es más, yo les recomendaría que no se aferren a las señales, porque como todo lo que nos enfocamos se expande, van a ver cada vez más señales y nunca van a ver su final. Porque el final, la escena final siempre sucede cuando se produce ese salto cuántico. Y ese salto cuántico se produce cuando yo ya grabé en mi mente toda esa información, todo ese nuevo estado, todos esos nuevos pensamientos, todas esas nuevas sensaciones que me producen esos pensamientos, todas esas imágenes que me producen esos pensamientos. Cuando yo ya hice todo ese trabajo mental, hago el salto cuántico, mi conciencia se expande, y mi foco... mi mente hace foco en esa nueva realidad y ahí la puedo empezar a ver con mis ojos físicos, como si se corriera un velo, como que en este momento estamos experimentando todas las posibilidades, y lo que yo estoy haciendo con el trabajo mental es correr el velo para poder ver esa realidad a la que estoy saltando, digamos. Hay algo que es súper importante para asumir una nueva realidad, un paralelo, para vivir otra experiencia, que es, como les decía en el podcast anterior, soltar la 3D, la que estoy viviendo ahora la suelto, no me sigo aferrando ahí. Es como si ustedes a nivel mental tuvieran que sacarle el foco, es como dejarle de prestar atención. Le dejo de prestar atención a esto que estoy viviendo ahora y me voy a la imaginación, más tiempo a la imaginación que a la atención en la 3D. Obviamente que somos seres humanos viviendo esta experiencia, somos seres divinos viviendo experiencia humana, por lo tanto, vamos a tener cosas que hacer en la realidad 3D, ir a trabajar, cumplir, responder nuestras responsabilidades, atender a nuestra familia, nuestros vínculos, etcétera. Cuando ustedes estén haciendo cosas Matrix, Matrix mente, digamos, estén haciendo cosas de la Matrix, obviamente que no van a estar imaginando, porque no van a estar prestando atención a lo que están viviendo. Cuando ustedes están trabajando, concéntrense en lo que estén haciendo en su día a día, en el presente, pero en los momentos en los que se les venga el recuerdo de esa experiencia que no les gustó, la sueltan y van a la imaginación. En ese momento van a la imaginación y hacen sus afirmaciones o visualizan o actúan como si ya estuvieran viviendo esa realidad paralela. Por ejemplo, si lo que quiero cambiar es mi situación laboral, mientras yo esté trabajando, sí voy a cumplir con mis obligaciones laborales, obviamente, pero a la vez puedo estar haciendo como si, a nivel mental, hago como si ya estuviese en esa nueva realidad que quiero. Entonces, empiezo a jugar un poco con la imaginación, como si, no sé, empiezo a decirme, uy, mañana cobro tanta plata, lo que yo siempre quise cobrar. Ay, ahora tengo que ir a hablar con mi jefe, porque mi jefe ahora es súper amable conmigo, entonces escucha todo lo que yo le digo y empiezo a tener diálogos internos, este famoso diálogo interior que generalmente lo tenemos enfocado hacia lo negativo, hacia lo que no queremos, o sea, seguimos escogiendo esta 3D. Lo traslado ese diálogo interior imaginariamente hacia donde yo quiero. Entonces empiezo a dialogar con esa nueva realidad. Empiezo a dialogar con las escenas que me presenta esa nueva realidad a nivel imaginativo. Por eso les digo que es importante dejar de lado los pudores y todas estas creencias que tenemos grabadas de que esto es vivir en la fantasía, de que sí, es vivir un poco la fantasía, pero esa fantasía luego se va a convertir en un hecho material. En algo experimentable en esta 3D. O sea, es como si ustedes construyeran una obra de teatro a nivel mental en la 4D, donde hay ciertos personajes, donde hay ciertos diálogos, donde hay ciertas escenas, y esa obra llega un momento que cuando está terminada se plasma en esta 3D y la empiezo a vivir. Entonces empiezo a vivir esos diálogos y empiezo a vivir esas imágenes y empiezo a vivir todo eso que yo estuve elaborando a nivel mental en la 4ª dimensión. Eso es escoger un paralelo. Es a nivel mental ponerle atención a esa nueva realidad que yo quiero vivir, a ese paralelo que estoy eligiendo. Y me mantengo enfocado la mayor parte del día en eso. Como les decía, no es que van a estar todo el día haciendo esto, porque, bueno, tenemos funciones en nuestra vida, vamos a estar hablando con alguna persona y le vamos a estar prestando atención al diálogo con esa persona, no voy a estar en mi imaginación. Pero en los momentos en que yo pueda en el día, sí, me voy a la mente a jugar con mi mente y mi imaginación para que se enfoque en ese paralelo.
O a veces también está bueno en el día cuando se me viene esa situación que yo no quiero vivir más, en vez de seguir dialogando con eso, o sea, seguir hablándome internamente acerca de eso que no quiero, porque siempre me pasa lo mismo, porque siempre me dice lo mismo, porque nunca va a cambiar esta situación, porque dejo de escoger esa 3D y empiezo a enfocar cuando apenas me viene esa imagen o ese diálogo que no quiero tener más, o esa situación se me viene a nivel de recuerdo, la vuelvo a traer a mi mente, ahí es cuando cambio el foco y saco el foco de ahí y lo pongo en la realidad paralela que estoy escogiendo, no estoy construyendo, estoy escogiendo. En este presente continuo que estamos viviendo, porque no hay un pasado, no hay un presente, no hay un futuro, eso también es una creencia. Por eso les digo que empezar a hacer uso de estas leyes a conciencia también implica desterrar ciertas creencias que tenemos todos, o la gran mayoría, no sé, no quiero generalizar, pero somos educados bajo un paradigma, digamos, entonces tenemos ciertas creencias que hay que desterrar, o sea, dejar de ponerle foco. Por ejemplo, la idea de pasado, presente, futuro, y eso es una creencia. Yo creo en el presente continuo y en la infinidad de posibilidades paralelas y en los saltos cuánticos. Eso creo yo. Elijo creer en eso porque elijo escoger realidades paralelas para vivir. El otro día en consulta, no voy a decir quién, ¿no? Pero yo por ahí, para subir contenido, a veces me baso un poco en lo que voy experimentando con la gente que consulta en mi vida, gente llegada, etc. Una persona me decía, no sé, cambió todo de golpe, me dijo. De pronto estaba en otro trabajo, de pronto mi relación ya era con otra persona, no con la que estaba antes. De pronto mi vida cambió de un momento a otro. ¿Por qué pasa eso? Eso, lo que le había pasado a esta persona es que había asumido, o sea, había escogido un paralelo donde ella estaba experimentando una relación con otra persona, donde ella estaba en otro trabajo, entre otras cosas, ¿no? Había escogido sin darse cuenta, porque no estaba conociendo tanto de esto, pero escogió sin darse cuenta un paralelo y lo empezó a alimentar mentalmente hasta que eso se manifestó en su realidad 3D, hasta que lo vivió, lo experimentó en su realidad 3D. Por eso fue de un día para el otro. Por eso es que dice, no sé, de pronto todo cambió, claro. Hizo el salto cuántico, de pronto hizo el salto cuántico, es como que de una semana a otra ya estaba en otro trabajo y con otra persona de pareja, había empezado otra relación. No es, o sea, como les decía en el podcast anterior, por eso quería ampliar un poco en este, no es un proceso, no es que voy pasando de a poco, no. Lo que hago es elegir ese paralelo y lo voy a ver cuando se me hayan grabado todas estas informaciones mentales, que les decía que se pueden trabajar con afirmaciones, visualizaciones, haciendo como si, actuando en mi día a día como si eso ya fuese. Si me animo más a jugar y a ser más niño, más niña y sacarme los prejuicios y olvidarme de estas creencias instauradas de que no debo imaginar o que debo ser realista o lógico, si logro sacarme todas estas etiquetas, también lo que puedo hacer en el día, si me animo, es dialogar. Por ejemplo, si lo que quiero es manifestar una persona, bueno, dialogo con esa persona en mi día a día. Esto les va a parecer muy loco y alguien que escuche estos podcasts y no sepa de qué estoy hablando va a pensar que estoy loca, pero lo pueden hacer y lo pueden probar y van a ver que, por ejemplo, no sé, con una amistad que hace mucho que no ven, por ejemplo, y tienen ganas de que vuelva a estar en su realidad 3D, porque esa persona se fue por alguna asunción que hicieron, se fue de su realidad y ahora quieren que vuelva. Bueno, asumen que ya está en su vida, eligen el paralelo en el que esa amistad ya está de nuevo en su vida y empiezan a dialogar con esta persona en su vida, en su día a día. Y hablan con ella como si estuvieran tomando mate, construyen una escena a nivel mental, en la cuarta dimensión, a nivel mental, en la que están tomando mate con ella y charlan y le cuentan su vida. Y todo esto lo pueden hacer en la imaginación o pueden hacerlo actuando, como si actuaran en su vida. Si viven solos, sola, lo pueden hacer mejor, sin que nadie lo juzgue.
y dialogan con esta persona. Y van a ver que al tiempo de hacer esto, esa persona va a volver a estar en su realidad y esa escena en la que están tomando mate y charlando con esa amiga va a suceder y la van a experimentar. Así funciona. Es una ley que funciona con la fe, o sea, no creer para ver, sino ver para creer. Primero lo veo en mi mente para luego verlo en mi 3D. Pero bueno, no me quiero ir mucho de tema. Lo que les quería ampliar un poco era lo de los paralelos. Como les decía, esto también se trata mucho de ir sacándose etiquetas, volver a ser un poco niños, niñas, sacarse identidades. Si yo quiero elegir un paralelo donde me pase determinada cuestión, o sea, pueda vivir determinada experiencia laboral, amorosa, familiar, de vínculo, de lo que quiera, o en donde yo sea diferente, por ejemplo, me puedo asumir a mí misma más extrovertida si soy tímida, por ejemplo. No sé, la versión mía del paralelo tal donde yo soy más extrovertida. Entonces empezaba a trabajar en eso para verme a mí misma en mi 3D así. Para poder hacer todo ese tipo de cosas y que realmente se asuman bien y se escoja bien ese paralelo y se trabaje para que se vea manifestado, tengo que soltar esta 3D, como les decía en el episodio anterior y en este. Sacarle poder, sacarle atención, sacarle foco. Dejar de ver a la 3D como la única verdad. Mi verdad es la que yo afirme a nivel mental. Y esto a veces en la práctica implica cortar con ciertas identidades que tenemos. Yo me puedo identificar, yo por ejemplo puedo querer un cambio profesional, pero si yo me identifico muchísimo con mi profesión y no me lo voy a permitir y voy a quizás estar asumiendo un montón de tiempo y voy a tener muchísima resistencia a ese salto cuántico porque yo me identifico mucho con mi profesión actual o con mi trabajo actual. O por ejemplo, si yo identifico muchísimo a mi pareja como que es de tal manera y quiero asumirla de otra manera, a mi relación de pareja o a esa persona que es mi pareja, la quiero asumir de otra forma, quiero saltar al paralelo en el cual determinada persona es de determinada manera, porque recuerden que somos todo, o sea, somos todas las posibilidades, pero yo estoy muy identificada con esa persona como es hoy, o sea, me identifiqué tanto con mi relación como es, o identifiqué tanto a esa persona con ciertas características, tengo que soltar eso, tengo que soltar para poder asumir una nueva versión de esa persona. Y no es que van a ir viendo cambios de a poquito, como les decía, por ejemplo, cuando asumen una nueva versión de la persona con la que ustedes se vinculan siempre y que quieren ver otra versión de esa persona porque ya no les hace bien. Por ejemplo, quiero que X se comporte de determinada manera, sea más amoroso, sea más empático, etc. Yo voy al paralelo a mi nivel mental, escojo la versión en la que él es así o ella es así. Y tengo que soltar la versión anterior, ya no identificarme con esa versión que yo construí de esa persona. No, la suelto a nivel mental, ya no hago foco ahí. Obviamente que seguramente por unos días, a menos que seamos máster en manifestación y lo hagamos instantáneamente, pero creo que tenemos tantas creencias de tiempo y de espacio que a veces si no nos borramos esas creencias de tiempo y de espacio está difícil que se hagan instantáneas los saltos cuánticos. Entonces van a pasar unos días, unas semanas, quizás meses, en los que quizás yo a esa persona la vuelva a ver igual cuando interactúe con ella en la 3D, o sea, para hacer el salto me va a llevar un espacio de tiempo, porque bueno, tenemos estas creencias de que las cosas son procesos, y salvo que me ponga a trabajar mucho en mi mente y empiece a asumir que no hay tiempo ni hay espacio, que las cosas no son procesos, sino que son instantáneas y se puede trabajar. Pero bueno, supongamos que ustedes no lo están haciendo, bueno, no estén reaccionando cada vez que esa persona vuelve a actuar como o sea, contrariamente a su asunción. No estén diciendo, ay, de vuelta hizo esto y vuelvo a dialogar. No, porque si yo reacciono a nivel mental con esa versión vieja, se va a volver a replicar y me va a tardar más tiempo. Lo único que tengo que hacer es ver esa realidad como que, bueno, sí estoy en proceso de saltar, o sea, de saltar al paralelo. Estoy trabajando a nivel mental en eso. Por lo tanto, le quito importancia a esto que estoy viendo, porque no es obvio que todavía estoy en este paralelo donde esa persona
es así y tiene esas características. Pero bueno, con el momento que esa creencia se me grabe, voy a saltar el paralelo y esa persona de pronto va a actuar diferente. Pasó en esta consulta que bueno, si se me está escuchando en este podcast, esa persona se va a sentir identificada. Perdón por usar tu ejemplo, pero me viene muy bien para este tema. Esta persona volvió a estar en una relación donde su pareja está en otra versión, cambiada. De pronto, de un día para el otro, esa persona ya no es la que era, es mucho más cercana, es más amorosa, es más empática, lo que sea. Hizo cambios, pero no fueron progresivos, fueron de golpe. ¿Por qué? Porque se saltó un paralelo en donde esa persona le muestra otra faceta, donde ya asume otra faceta de esa persona, entonces esa persona le muestra otra faceta. Por eso es que cambió de un día para el otro. Porque en realidad no es que el otro cambia, sino que uno se salta al paralelo donde esa persona tiene esas características. Bueno, ya hace un rato que estoy hablando de esto, lo voy a dejar por acá el podcast. Espero que se entienda un poquito más. Quería ampliarles este tema para que se comprenda un poco más. Es importante soltar esas etiquetas, soltar esas identidades, porque si no, no me voy a permitir hacer ese salto cuántico. Si yo me identifico mucho con este paralelo en el que estoy, esta realidad paralela en la que estoy, me identifico demasiado, no voy a poder saltar porque no lo voy a poder creer posible. Y si yo no creo en algo, no lo veo en mi realidad. Yo solo veo en mi realidad aquello en lo que creo, aquello que se me hizo creencia. Entonces, primero tienen que creer que es posible y creer en otras versiones de ustedes mismos y creer en otras versiones de las otras personas. Ya voy a hacer un podcast, el próximo, tengo ganas de hacerlo respecto de esto de qué beneficio saco yo de seguirme identificando con lo mismo y no permitirme hacer el salto cuántico, ese cambio de paralelo. Algún beneficio estoy adquiriendo de eso. Por eso no me corro de ahí. O también lo otro que quería hablarles es en esto de condenar al otro. O sea, nos cuesta mucho entender esta parte de que construimos un concepto del otro, lo asumimos, o sea, lo damos por hecho, creemos que el otro es así y afirmamos con pensamientos constantes que el otro es así. El otro, por ejemplo, tal es un egoísta, siempre es un egoísta, es un egoísta, es un egoísta. Estoy afirmando y se sigue replicando. Si yo empiezo a asumir un paralelo donde el otro es generoso, tal es generoso, tanto lo voy a repetir que se va a hacer creencia y voy a saltar al paralelo donde esa persona es generosa. Es más o menos lo que le pasó a esta persona que me contaba en consulta, que de pronto, un día para el otro, esta persona era distinta. Bueno, sí, saltó un paralelo a nivel de conciencia. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué no suelto esa versión de esa persona en la que es egoísta? ¿Por qué no la suelto? ¿Por qué no suelto los sentimientos que me produce que esa persona sea egoísta? ¿Por qué no lo puedo soltar? Y asumir directamente el paralelo donde esa persona ya no es así, es de otra manera. Ahí en esa resistencia, en eso que me resisto, está la respuesta. Y como les dejé en los últimos contenidos que les subí, empiecen a tener un poco más de vínculo con ustedes mismos y a preguntarse, ¿por qué me está costando tanto asumir una nueva realidad? ¿Por qué no quiero hacer el salto? ¿Qué me da miedo de eso? ¿A qué me estoy aferrando de esta 3D? ¿Qué me está conviniendo de esto? ¿Qué beneficio estoy sacando de seguir condenando al otro a esa versión de él? Porque incluso al asumir una versión en la que el otro es generoso, por ejemplo, en donde todos sus vínculos fluyen, incluso el mío, conmigo, estoy ascendiendo a la otra persona a un nuevo nivel de conciencia también. Como esto está todo entrelazado, no me voy a extender en este tema porque va a ser larguísimo el podcast, pero todo está entrelazado. También estoy permitiendo que ese otro salte a otro nivel de conciencia. Si yo asciendo en conciencia, los demás también, porque estamos todos unidos, somos la misma conciencia. Entonces, no quiero ahondar en esto porque sería otro tema diferente, ¿no? Pero quería hablar de los paralelos nada más. Pero para poder hacer el salto cuántico, con esto termino, tengo que aceptar que pueden haber otras versiones mías y otras versiones de los otros y otras versiones de las situaciones a las que me estoy aferrando.
soltar esas versiones y empezar a trabajar a nivel imaginativo, a nivel mental, en la cuarta D, en esas nuevas versiones. Y soltar las versiones anteriores, dejar las identidades de esas versiones. Cuando esa creencia nueva, en la nueva versión, esté ya grabada en el subconsciente, yo voy a hacer ese salto de conciencia, ese nuevo estado, ese salto cuántico, y lo voy a ver con mis ojos físicos y lo voy a poder experimentar. Bueno, aquí dejo este podcast. Les quería ampliar un poco lo que hablé en el anterior, por si habían quedado algunas dudas. Los invito a que lo pongan en práctica, que no dejen que su mente racional empiece ahí a parlotear y a dejarles y a volverles a afirmar creencias viejas, que se animen a nuevas creencias, que lo prueben, que lo pongan en práctica y que lo experimenten. Mucho de este entendimiento llega en la experiencia. Cuando lo empezamos a vivenciar, ahí se produce el entendimiento. Así que es una ley más de práctica y de prueba que de razonamiento lógico, digamos, consciente. Así que bueno, eso. Les mando muchos saludos, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de esta serie de podcast de Maga Co-Creas.